Bienvenidos a la clase 10 15, 16, 17, 18 de sistemas de control aplicados. Vamos a comenzar hoy un nuevo capítulo que es el capítulo 5, técnicas en el dominio de la frecuencia. Y este capítulo está en el libro del profe Nis, en el capítulo 9. ¿Sí? Aquí están algunos de los objetivos de aprendizaje que le dejo ahí para que ustedes miren y curioseen de qué se trata este capítulo, ¿no? En realidad hay, yo diría que poco background o poco antecedente de este tema en la carrera, tanto de ingeniería, no sé de mecatrónica, tal vez de mecatrónica hay un poco más, ¿no? Pero en ingeniería mecánica únicamente en un pequeño capítulo al final de dinámica se ve algo de vibraciones, ¿no es cierto? Y tal vez en mecánica de maquinarias, ¿no? Pero este capítulo es fundamental para entender la respuesta de un sistema a eh, excitaciones armónicas, ¿no es cierto? A excitaciones sinusoidales y el comportamiento que tienen los sistemas ante este tipo de perturbaciones, ¿no? Entonces vamos a empezar con una pequeña introducción, ¿no? Hasta ahora habíamos analizado la respuesta de sistemas a entradas o perturbaciones lineales, ¿no es cierto? Y constantes, ¿ya? Lo que habíamos visto era eh, historias en el tiempo, ¿no? Ya voy a explicar lo que es constantes, ¿sí? Lo que habíamos visto era historias en el tiempo, o sea, una respuesta en el tiempo en donde el eje de las abscisas, el eje horizontal, el eje de X, digamos, la respuesta era el tiempo, ¿no es cierto? Y el eje Y, o de las ordenadas, era la amplitud, lo que sea, ¿no? Posición, velocidad, aceleración, depende de lo que estemos analizando, pero era una amplitud básicamente en Y el tiempo en X, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, las entradas que nosotros le habíamos metido al sistema, o sea, lo que habíamos mandado por aquí siempre era o una rampa o eh, perdón, o un step, ¿no es cierto? Un escalón unitario, o una rampa unitaria, o una parábola unitaria. Esas tres cosas era lo que habíamos visto hasta ahora como entradas a un sistema, ¿no es cierto? Pero miremos ahora qué pasa cuando la entrada ya no es una de estas tres, sino que son entradas armónicas o oscilatorias, ¿no? Oscilatoria. ¿Sí? Es decir, que aquí nosotros vamos a meter ya no un escalón ni nada de eso, sino una señal sinusoidal, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, R de t igual a por el seno de omega t. Y si quiere pongámosle una fase, ¿no? Bueno, más un ángulo de fase. ¿Sí? Entonces, esto implica un cambio total en la representación gráfica, en la forma en que nosotros vamos a ver la representación gráfica de este sistema, ¿no? Ya les había dicho que antes veíamos una historia en el tiempo, así se llama ese gráfico, historia en el tiempo, y ahora vamos a ver algo diferente, ¿no? Entonces, adicional a tener la respuesta eh, que yo le llamo ahorita historia, pero es la respuesta en el tiempo del sistema dinámico, tendremos también un screenshot, o sea, una captura, ¿no es cierto?, de la amplitud del sistema a diferentes frecuencias. Amplitud del sistema a distintas frecuencias. Frecuencias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo una entrada sinusoidal, algo así,
a una frecuencia, qué sé yo, de 0.25 Hz, por ejemplo. ¿Sí? La salida de mi sistema va a eh, ser una función de esta entrada sinusoidal. ¿Sí? Por ejemplo, la salida puede ser algo así, ¿no? Puede ser una señal un poco amplificada y con eh, un delay y con una diferencia de fase, ¿no? Amplificada un poquito y una diferencia de fase, ¿no es cierto? Entonces, la entrada de mi sistema, esta señal roja que yo tengo aquí, le voy a llamar excitación o perturbación si quieren, ¿sí? Digamos que es A por el seno de 0.25 por T, ¿sí? 0.25 G, lo que sea, radianes por segundo, lo que sea, ¿ya? Y esta salida va a ser, eh, salida, va a ser A asterisco por el seno de 0.25T más una fase, ¿verdad? Porque aquí hay una diferencia de fase, ¿no es cierto? Esta es una fase, ¿no? Y vamos a tener también una diferencia en amplitud, ¿no es cierto? Que esto es A asterisco menos A, ¿no es cierto? Entonces, para este caso específico que ustedes están viendo aquí arriba, ¿no es cierto? Mi representación gráfica en el dominio de la frecuencia va a ser para una entrada de 0.25 en escala logarítmica. No siempre vamos a trabajar en escala logarítmica en esta parte. Entonces, por aquí tengo 0.01, 0.1, 1, 0.1, 2 por aquí, ¿no es cierto? 0.25 va a estar por aquí más o menos, ¿no? Bueno, digamos que por aquí, 0.25, ¿no? Yo voy a tener una amplitud de A, ¿no es cierto? Entonces voy a tener algo así, ¿no? Y aquí voy a tener A, ¿ok? ¿Qué pasa si yo acelero este tema? Ya no lo tengo a 0.25, sino que lo tengo a 0.50, más rápido, ¿no? Solo voy a hacer una comparación más rápida, ¿no? Digamos que es algo así, más rápido, ¿no? Mi salida puede ser que ahora se vea algo así, ¿no? Igual con un poco más de fase y más amplitud, ¿verdad? O menos amplitud, dependiendo del sistema, ¿no es cierto? Y entonces, para 0.50, acá abajo, yo voy a tener 0.25, a ver, uno 2 digamos que sea por aquí, ¿no? 0.50, voy a tener una amplitud mayor, ¿no? Y esto va a ser amplitud 2. Llamémosle aquí amplitud uno, amplitud 2. Y entonces, si yo voy cambiando de frecuencia aquí a la entrada de mi sistema, primero le meto una señal a 0.25 Hz, luego le meto 0.50, luego a 0.75, luego a 1, luego a 2, luego a 10, luego a 20, luego a 100. Voy a tener diferentes puntitos acá en el diagrama de respuesta a la frecuencia, ¿no es cierto? Diferentes puntitos hasta que llega un punto en donde yo estoy en resonancia, ¿no es cierto? Estoy justo en la frecuencia natural de mi sistema. Paso ese pico de resonancia y luego eh, reduzco en amplitud, ¿verdad? Y voy a tener una amplitud normal, ¿sí? Entonces, a esto es a lo que yo le llamo el screenshot, ¿no es cierto? Este famoso screenshot de la amplitud del sistema a distintas frecuencias, ¿ya? Esto es lo mismo que si yo hiciera lo siguiente. Es lo mismo que si yo hiciera un barrido sinusoidal. Le vamos a llamar a esta señal barrido sinusoidal. Vamos a, eh, pongamos con un color más, un poco más gordito. Vamos a suponer que la entrada es esta de aquí, ¿no?
Tengo una señal bien lenta primero, súper lenta al principio, ¿no? Y luego ella se va haciendo más rápida en frecuencia, ¿no? Entonces comienza 0.25, 0.1, perdón, 0.5, 0.75, 1, 2, 10, 100. Entonces al final ya tengo una señal a una frecuencia súper alta, ¿verdad? Esto de aquí se llama barrido sinusoidal, ¿ya? Se llama barrido sinusoidal. Y la salida a un barrido sinusoidal se va a ver más o menos así, ¿no? Eh, Primero, el sistema, la salida del sistema físico va a ser capaz de seguir la entrada con bastante cercanía, ¿no? Obviamente va a haber alguna diferencia, pero poco a poco, conforme voy aumentando la frecuencia, ¿no? El sistema va a comenzar a no ser capaz de seguir esa entrada súper rápida, ¿no? Entonces no va a ser capaz y poco a poco va a ir reduciendo su respuesta hasta que llega un punto en donde él ya no es capaz de seguir debido a la alta frecuencia, ¿no? Imagínense un actuador hidráulico, ¿ya? Un actuador hidráulico, si yo le pongo una entrada sinusoidal, el actuador hidráulico va a ser capaz de seguir la entrada sinusoidal súper bien, siempre y cuando el actuador hidráulico dinámico, ¿no? Que hay actuadores hidráulicos dinámicos y los que no son dinámicos. La mayoría de los que hay en las máquinas excavadoras y eso son no dinámicos, son actuadores eh, lentos, ¿verdad? Pero un actuador dinámico, por ejemplo, para un laboratorio de control, es capaz de seguir la señal a baja frecuencia súper bien, ¿verdad? Pero conforme se va subiendo la frecuencia, por la misma dinámica del actuador, él ya no es capaz de alcanzar estos picos o estos límites en su carrera, ¿verdad? Porque imagínense, en el mismo tiempo tiene que llegar de extremo a extremo, ¿verdad? Pero mucho más rápido. Entonces, físicamente para el actor es imposible hacerlo, entonces tiene este decaimiento al final, ¿no? Y entonces, si nosotros vemos esta señal en el dominio de la frecuencia, vamos a ver eh, que al principio, ¿no? Ese actuador va a tener una respuesta o sí, una respuesta muy buena a la frecuencia, entonces a baja frecuencia tiene una respuesta muy buena, va a ser capaz de seguir la entrada, pero conforme voy aumentando la frecuencia, poco a poco, él no va a ser capaz, ¿no? Suponiendo que la entrada es siempre eh, la misma amplitud, ¿no? A todas las frecuencias, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? La misma amplitud a cualquier frecuencia, ¿no? Aquí tengo bajas frecuencias, aquí tengo altas frecuencias. Entonces, tengo la misma amplitud a baja frecuencia, la misma amplitud a alta frecuencia. La entrada es una banda uniforme, pero la salida del sistema en amplitud va a ser buena en bajas frecuencias y ya cuando se sube la frecuencia comienza a ser muy mal hasta llegar a cero, en donde estamos aquí, ¿no? En cero, prácticamente. Entonces, esa es la idea general de cómo cambia la manera en cómo vemos un sistema dinámico en el dominio de la frecuencia. Entonces, este de aquí es la famosa historia en el tiempo. Suena más bonito en inglés que en español, ¿no? En español suena feo, pero en inglés es time history, ¿sí? O respuesta en el tiempo, pongámosle, para que no suene tan raro. En el tiempo. Y esta es una función de respuesta a la frecuencia. A la frecuencia. ¿Ok? Ambas están mostrándome la respuesta del mismo sistema, ¿no? La una en el dominio del tiempo y la otra en el dominio de la frecuencia, ¿no es cierto? Y aquí me comí, pero aquí esté, en segundo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, si nosotros tuviéramos una sola frecuencia, como la primera que puse aquí, ¿no es cierto? Que era un seno, ¿no es cierto? De 0.25 o de cualquier frecuencia, 0.5, 5, 10, lo que sea.
Yo acá abajo, en la respuesta a la frecuencia, lo que voy a ver es únicamente un pico a esa frecuencia, ¿ya? Por ejemplo, 0,25. Si tengo la respuesta del sistema a 10 Hz, voy a ver un pico aquí, en 10 Hz. Pero si tengo a 50 Hz, voy a ver un pico, un solo pico, una raya y un pico, ¿sí? Espero que haya quedado claro, porque no me dicen si está claro o no. Bacán. Entonces, ¿cuál es el concepto de respuesta a la frecuencia? En estado estable, las entradas sinusoidales o armónicas o oscilatorias, vamos a poner sinusoidales, ¿sí? Las entradas sinusoidales a un sistema lineal generan salidas también sinusoidales, ¿no? Obvio, ¿no? Si ustedes ahorita están sentados en una mesa, ¿no? Ustedes con sus manos muevan sinusoidalmente la mesa, ustedes están metiendo un seno como entrada a la mesa a través de sus manos. ¿Y cómo se mueve la mesa? O el escritorio, o lo que o donde sea donde están viendo la clase. Se va a mover oscilatoriamente, ¿verdad? O sea, es proporcional a lo que ustedes le meten con las manos, el movimiento de la mesa. Es igualito el concepto. Entonces, va a haber salidas sinusoidales eh, que van a estar a la misma frecuencia, ¿no? Eso es súper importante. Ustedes, frecuencia. eh, Generen una sinusoidal lenta a la mesa va a responder de manera lenta. Generen una sinusoidal rápida a la mesa, miren cómo la cámara se mueve, ¿no? Ahorita está moviéndose todo. A ver, de este lado. Estoy metiendo una sinusoide rápida, ¿no es cierto? Entonces, la salida va a ser proporcional a la entrada en amplitud y a la misma frecuencia, ¿no? Entonces, eso voy a poner aquí. A la misma frecuencia, pero distinta amplitud. Amplitud y fase. No va a ser exactamente a la misma amplitud que ustedes le meten a la mesa y a la misma fase, ¿no? Sobre todo si la mesa es más pesada o el sistema es diferente, el sistema va a tender a eh, amplificar o reducir la amplitud y también la velocidad a la que ustedes le meten la señal se va a ver amortiguada o lo que sea por el sistema mismo y la salida va a ser a una diferente fase, ¿no es cierto? Entonces, estas diferencias dependen de la frecuencia, ¿no? De la frecuencia. Si ustedes le meten una señal o una entrada más lenta, la mesa va a ser capaz de seguir la señal de mejor manera. Si le meten una señal súper rápida, la mesa no va a poder, ¿sí? Simplemente va a haber una vibración ahí media, como que aleatoria, ¿no? Eh, ¿Cómo representamos la respuesta de un sistema a la frecuencia? Mediante representaciones armónicas, ¿no? Estas funciones o representaciones armónicas, que son básicamente sinusoidales, se pueden representar mediante números complejos, ¿no? Números complejos. A los que ya les habíamos puesto el nombre en el semestre, perdón, en el primer parcial, les habíamos puesto el nombre de fasores, ¿no? Que son básicamente vectores complejos, ¿no? Entonces, en un número complejo tenemos algunas cosas que las voy a mapear a la función armónica para que vean que es lo mismo, básicamente. Entonces tenemos una magnitud en el número complejo y en la función armónica voy a tener la amplitud, ¿sí? En el número complejo voy a tener, por supuesto, el ángulo y en la función armónica la fase, ¿verdad? Y en el número complejo puedo tener una representación dada por la magnitud de ese número complejo, que es básicamente la longitud del vector, ¿no es cierto? Y un ángulo de fase, que es básicamente la tangente inversa de B sobre A, o de imaginario sobre real, ¿no verdad? Y en la función armónica voy a tener una representación de la magnitud por el coseno de omega t más phi, ¿no?
en donde omega es la frecuencia natural de oscilación, ¿no es cierto? No, la frecuencia de oscilación, la frecuencia no natural, la frecuencia de oscilación, cualquiera que ésta sea, ¿ok? Entonces, el sistema mismo es también un número complejo, ¿no? Aquí la entrada es lo que yo estaba hablando, ¿no? Aquí estamos hablando de las entradas sinusoidales, ¿no es cierto? Pero el sistema mismo también se puede representar como un número complejo, ¿no? Complejo. Tal que el producto del sistema con la entrada, es decir, si yo multiplico el sistema o la planta, si quieren llamarla así, por la entrada, voy a obtener la salida, básicamente. Entonces, yo multiplico entrada por G igual a la salida, ¿verdad? Esto ya lo hemos visto exhaustivamente a lo largo del curso. Entonces, supongamos que tenemos un sistema como el que está dibujado, un resorte con un amortiguador viscoso y una masa, ¿verdad? Eh, y supongamos que este sistema está sometido a una fuerza externa eh, dada por M y por entrada o input por el coseno de omega t más la fase de la entrada. ¿Sí? Entonces aquí pongamos I input. ¿Ok? No es el número complejo por si acaso. La salida de este sistema será MA por output, ¿no es cierto? Por el coseno de omega por t. Miren que omega no cambia, ¿no? Más una fase de salida. ¿Sí? Normalmente esta fase de entrada es cero, ¿verdad? Porque esa es la referencia que yo tengo. Entonces, pongámosle eso aquí, ¿no? Normalmente la fase de la entrada es cero. Normalmente. Fase a la entrada, perdón, fase a la entrada es igual a cero porque es mi referencia, ¿no es cierto? No quiero tener ninguna fase ahí. Pero igual, para no perder generalidad, le ponemos de phi sub i, ¿no? Entonces, la salida en estado estable de este sistema va a resultar de multiplicar eh, la representación compleja de la entrada con la planta, ¿sí? Las representaciones complejas de la entrada. ¿Cuál será la entrada? Esta de aquí es la entrada, ¿verdad? La excitación externa, o sea, la fuerza que yo le pongo a mi sistema, las manos con las que yo muevo la mesa, esa es la entrada, ¿verdad? ¿Y cuál será la planta en el ejemplo de la mesa? Nadie. No, ni idea. ¿El movimiento? La planta es la mesa, ¿no? El sistema dinámico Ah, el movimiento es la salida en este caso, ¿no? La mesa es tu planta, ese es tu sistema dinámico, lo que tú quieres mover. Entonces, aquí tengo la entrada, mi coseno de omega t más phi i, y aquí tengo mi planta, que es m, que es una función de la frecuencia, con un ángulo phi, que también es una función de la frecuencia, ¿verdad? Ya habíamos visto que para diferentes frecuencias, yo voy a tener diferentes valores de m. En este caso, este es el único parámetro que yo estoy mostrando aquí, ¿no? M, ¿no? Voy a poner aquí, diagrama de magnitud, porque el diagrama de frecuencia es otro que ya vamos a ver en dominio de frecuencia. ¿Ok? Entonces, este diagrama de aquí es esto que vemos acá, m como función de la frecuencia, y en la fase o el ángulo como función de la frecuencia es el otro parámetro que acompaña a la magnitud, ¿no es cierto? Entonces, si yo multiplico esto por esto de aquí, me va a dar esta salida de acá. ¿Ok?
Entonces pongamos eso por acá, ¿no? Pongamos esas conclusiones. M de salida va a ser igual a M de entrada por M, y el ángulo de la salida va a ser igual al ángulo de la entrada más el ángulo de de la planta solita, ¿no? Los ángulos, en este caso las fases, se suman, ¿no es cierto? No se multiplican. Entonces, si yo tengo una entrada, por ejemplo, dada por esta curva negra, ¿sí? La salida se va a ver algo así como la curva en naranja, ¿no? Esta de acá. M sub 0. No sub 0, sub O, de output, ¿no? Eso me falta poner por algún lado, por aquí, ¿no? Me falta poner O, output, no cero, ¿no? Entonces yo voy a tener una diferencia en amplitud entre la salida y la entrada, pero también voy a tener una diferencia de fase, que la puedo cuantificar si la mido con respecto a un punto fijo, ¿no? Por ejemplo, puedo medir con respecto al punto fijo que es el eje vertical, y esta sería mi fase de la salida, y la fase de la entrada, si quieren, eh, digamos que es esta de aquí, ¿no? Si es que hay una fase en realidad. Pero la diferencia de fase entre la salida y la entrada va a ser sencilla, ¿no? Simplemente esta diferencia aquí. Y esto va a ser la fase de salida menos la fase de la entrada, básicamente, ¿no? ¿Sí? Acá, entonces, la respuesta a la frecuencia de la magnitud no va a ser otra cosa que la relación entre la magnitud de la salida, que es una función de la frecuencia, y la magnitud de la entrada, que también es una relación de la frecuencia, ¿no? Eso es lo que me va a dar este número de aquí, que va a ser, digamos, 1.5 a 1, 2 a 1, lo que sea, ¿verdad? 1.25 a 1, etcétera, ¿no? Similarmente, la relación de ángulos va a ser igual al ángulo de salida menos el ángulo de entrada, ¿no? El ángulo de salida, que es una función de omega, menos el ángulo de entrada, que es una función de omega, ¿no? No he dibujado el ángulo aquí, solamente dibujé la magnitud. Ojo, no se confunde. Ya mismo te enseño cómo se ve el ángulo, ¿verdad? Ahora, cómo hago este dibujito de aquí, ¿no? Porque yo aquí, bueno, para hacer este dibujo yo puedo tener una ecuación, ¿no es cierto? Una ecuación diferencial. Yo puedo integrar esa ecuación diferencial y genero este dibujo. Ya lo hemos hecho en MATLAB incluso, ¿no es cierto? En este mismo curso. Pero este dibujito de aquí, ¿cómo lo genero para todo un rango de frecuencias? O sea, capaz que puedo para reemplazo en la ecuación diferencial o en la solución de la ecuación diferencial, reemplazo omega igual a, qué sé yo, 1 radián por segundo y obtengo cuál es esa función, ¿no es cierto? Me va a quedar una función en términos de t, no sé, coseno t más seno t o lo que sea, y puedo sacar un punto, ¿verdad? Qué sé yo, este punto de aquí. Pero, ¿y si tengo que hacer para todo el rango de frecuencias? Ahí ya se me complica, ¿no? Bueno, no es tan complicado en realidad. Es bastante parecido a como hicimos la intersección del lugar geométrico de las raíces con el eje imaginario, ¿no? Reemplazamos S igual a omega eh, en la función de transferencia, básicamente, ¿no? S igual a omega t en la función de transferencia y simplificamos, ¿no? Pero miremos cómo se ve el diagrama de bloques con una excitación de frecuencia, ¿no? Supongamos que la excitación que yo estoy metiendo es esta de aquí, A coseno de omega t más B seno de omega t, que es eh, evidentemente una función sinusoidal, perdón, una función armónica, ¿no es cierto? Si es que yo saco la transformada de Laplace de esta función, voy a la transformada de Laplace de esto de aquí, me va a generar R de S igual a AS más B por omega, dividido para S cuadrado más omega cuadrado. Esta es la
función de transferencia, perdón, la transformada de Laplace de la entrada, ¿sí? Que resulta ser una función de transferencia, ¿sí? En términos de S y de omega, ¿no es cierto? Entonces, si yo meto esta perturbación a mi planta, ¿no? La salida va a ser lo que vemos acá, ¿no? La entrada multiplicada por la planta, ¿no es cierto? Entonces, pongámosle nombre. Esta de aquí es la entrada y esto de acá es la planta. Igual como hemos venido trabajando hasta ahora en los ejemplos anteriores, ¿no? Entonces, esto va a ser igual. eh, AS más B omega. Y aquí voy a tener S más J omega por S menos J omega, que es esto, ¿no? Por G de S, ¿sí? Entonces yo a esto puedo abrirlo en términos de dos fracciones parciales, K1 y K2. Y obviamente me va a quedar también esto más de los términos de G de S, ¿no es cierto? Que no me interesan ahorita. Entonces para encontrar K1, eh, ustedes saben mejor el procedimiento que yo. Esto simplemente me queda igual a un medio por A más JB por G de menos J omega, cuando reemplazo en S igual a menos J omega. Y cuando reemplazo en S más J omega, me va a quedar eh, un medio. Ah, ya, entonces esto de aquí antes de hacer eso, me va a quedar, no voy a hacer el álgebra porque me cae el lama y pierdo tiempo, simplemente voy a poner el resultado final, un medio MI por M, pongámosle de la planta para que no se confundan, por E elevado a la menos J por phi sub I más phi sub G. ¿Sí? Y el otro me va a quedar similar, MI, MG por E a la J phi sub I más phi sub G. ¿Sí? Y esto es no es otra cosa que el K1 complejo conjugado, ¿no es cierto? Es el complejo conjugado de K sub uno. Ya, esta derivación por si acaso está en el libro del profe Nis, ¿no? Pues no la quiero tampoco hacer tan detallada para que ustedes vayan a mirar en el libro cómo lo hace, ¿no? Entonces, la magnitud de la planta va a ser eh, la magnitud de la planta evaluada en S igual a J omega, y el ángulo o la fase de la planta es el ángulo de la planta evaluado en S igual a J omega. ¿Ok? Ahora bien, la respuesta en estado estable va a ser la solución particular. ¿Por qué la solución particular? Porque la solución particular es aquella que me entrega la respuesta del sistema a las excitaciones no homogéneas. Recuerden eso, ¿no? Entonces, respuesta del sistema no homogéneo, ¿verdad? Recuerden que primero, para resolver la ecuación diferencial, hacíamos la resolución del sistema homogéneo y esa nos daba la solución. ¿Cómo se llama la solución del sistema homogéneo? Solución homogénea, ¿no es cierto? Tiene otro nombre también, creo. Y luego hacíamos el sistema homogéneo, perdón, el sistema no homogéneo, o sea, metíamos la función que estaba del lado derecho, ¿no? Y encontrábamos esa solución particular, que era la segunda solución, ¿no es cierto? La primera era la homogénea y la segunda era la particular, ¿verdad? Entonces, eh, la solución, la respuesta en estado estable es la solución particular, básicamente, ¿no? Entonces,
C en estado estable va a ser igual a K1 por, dividido para S más J omega más K2 dividido para S menos J omega. Si yo reemplazo esto con lo que derivé acá arriba, me queda esta expresión de acá, un poco más compleja o un poco más larga, ¿no? M1 mg dividido para 2 por E elevado a la menos J, dividido para S más J omega y el complejo conjugado, ¿no? Al final, esa respuesta, C de T, en el dominio del tiempo va a ser igual a esta expresión ya un poco más eh, compacta, ¿no? Que no es otra cosa que, utilizando la ecuación de Euler, m entrada por m de la planta por el coseno de omega t más la suma de los dos ángulos de fase o de diferencia de fase, ¿no es cierto? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que la respuesta a la frecuencia de mi sistema G es mi sistema G evaluado en S igual a J omega. ¿Ya? A esto era lo que quería llegar, ¿no es cierto? Vamos a ponerle a esto un cuadrito, ¿no? Y le vamos a poner una nota por aquí, ¿no? Entonces, la respuesta a la frecuencia de G de S es, o se obtiene al reemplazar S igual a J omega, en donde omega es cada uno de estos puntos, ¿no? Cada uno de estos puntos, este es omega, por ejemplo, 0,01. Omega igual a 0,1. Omega 0,25. Omega igual a 1. Omega igual a 10. Omega igual a 100. ¿Ya? Estos son los omegas que van en esa ecuación. Aquí. ¿Ok? Entonces hagamos un mini ejemplo para aclarar o para ilustrar esto que acabo de decir, que era un poco teórico, ¿no? ¿Verdad? Eh, Supongamos que tenemos una función de transferencia súper sencilla, 1 dividido para s más 2. Este es el ejemplo 10.1, el primer ejemplo en el capítulo 10 del profe Nis. El primer ejemplo, ¿no? Esto está en la página 538, ejemplo 10.1. ¿Sí? Y queremos obtener la respuesta a la frecuencia de esta función de transferencia, ¿no? Problema perfectamente posible que aparezca en alguna lección o en algún examen, ¿verdad? Entonces, vamos a resolverlo, ¿no? La idea era hacer S igual a J omega. Por lo tanto, G de S igual a J omega igual a 1 sobre J omega más 2, ¿no? Este es bastante simple, ¿no? Un drama ahí. Eh, ¿En dónde está el drama? ¿Y en dónde está lo que sufren siempre? En el álgebra, ¿verdad? Entonces, este sistema tal como yo lo tengo aquí expresado no me sirve para nada, ¿verdad? Necesito dejarlo en la forma conocida y famosa y útil A más BJ. De esa forma lo tengo que dejar, ¿no? Y ahorita no lo tengo así, lo tengo, este J está en el denominador. Entonces me toca de ley multiplicar por el complejo conjugado. Yo sé que a ustedes les encanta complejos conjugados, ¿no es cierto? C de J omega igual a 1 sobre 2 más J omega por 1 menos 2 J omega, 1 menos 2 J omega, ¿sí? Y luego de intensiva álgebra, esto va a dar, eh, ya me equivoqué, aquí es 2. 2 y 2. Ajá, y entonces acá es 2 menos J omega dividido para... A ver si me ayuda alguien. No estoy... Una pregunta, ¿no sería JW?
quitarle el 2 en el imaginario. Ah, sí. El complejo conjugado. Sí, 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 aquí. Ahí. Así, ¿no? Sí. Ya. Sí. Gracias. Entonces, y abajo va 4, se cancelan los j omegas, ¿verdad? 2j omega menos 2j omega y más omega cuadrado. Este es fácil porque es sencilla la función de transferencia, ¿verdad? Pero si es un poco más difícil, ya se hace larga el álgebra. Entonces, g de j omega me va a quedar igual a 2 dividido para 4 más omega cuadrado, más omega dividido para 4 más omega cuadrado, ¿no? Y aquí tengo ya mi famoso A más JB, ¿verdad? Esa es la forma en la que la quiero tener siempre, ¿no? Entonces, ya con esta forma podemos obtener la magnitud y el ángulo. Este ya es mi vector, ¿no? Este es un vector sencillo. A más JB tiene una magnitud C igual, una magnitud igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado y un ángulo igual a la tangente inversa de B sobre A, ¿verdad? Entonces esto ya es una forma conocida para mí. Yo ya puedo camellar cuando tengo mi número complejo en esta forma, ¿no? Entonces, saquemos la magnitud de esto de aquí, ¿no? Va a ser 4 dividido para 4 más omega cuadrado al cuadrado, más omega cuadrado dividido para 4 más omega cuadrado al cuadrado. Y esto de aquí me va a quedar 4 más omega cuadrado dividido para 4 más omega cuadrado. Bonito me quedó, ¿eh? Al cuadrado, y aquí se me va a ir este numerador con este cuadrado. Y me queda que esto es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 4 más omega cuadrado. ¿Sí, no? Entonces, esa va a ser la magnitud, ¿sí? La magnitud va a ser 1 sobre raíz cuadrada de 4 más omega al cuadrado. Y la fase es straightforward, ¿verdad? Es igual a la tangente eh, de omega sobre 2, ¿no es cierto? Que es básicamente la tangente de y sobre x o de imaginario dividido para real, ¿verdad? Entonces, este se va con este y me queda omega sobre 2, ¿no? Entonces, es bastante sencillo en realidad sacar matemáticamente la respuesta a la frecuencia de una función de transferencia. Cualquier función de transferencia, ustedes le pueden sacar la respuesta a la frecuencia reemplazando S igual a J omega, ¿no? Y les va a dar básicamente una expresión para la magnitud y una expresión para la fase. Ahora bien, ¿cómo se dibuja? Ya es lo que viene siguiente, ¿no? La dibujada es un tema que vamos a detenernos un poco y vamos a explicar un método directo, un método indirecto y un método aproximado, ¿no? Entonces, hay varias maneras de dibujar una respuesta a la frecuencia, ¿no? Que se le llama comúnmente FRF, ¿no? Función de respuesta a la frecuencia. Pongámosle aquí, ¿no? Este de aquí es la función de respuesta a la frecuencia. Función de respuesta a la frecuencia. O FRF. ¿Sí? Entonces, existen varias maneras. Se puede hacer usando o trazando la magnitud y la fase por separado, que es lo que yo más o menos hice aquí para la magnitud.
¿no es cierto? 15 para la magnitud, un trazo eh, solito para la magnitud, y podría también hacer lo mismo para la fase, ¿verdad? Eh, Básicamente aquí tengo un ángulo, aquí tengo otro ángulo, aquí tengo otro ángulo, aquí tengo, qué sé yo, pi medios, aquí tengo pi, aquí 3 pi medios, 2 pi, y así, ¿verdad? Y puedo encontrar qué ángulo tengo a qué frecuencia, básicamente, ¿no? Y construir un gráfico similar al de la magnitud, ¿no? Entonces, ya sea por magnitud y fase separadamente, o mediante trazos polares, que también es algo que ustedes en cierta manera están familiarizados, ¿no? No me acuerdo en qué curso se ve eso, pero yo sí me acuerdo que a mí sí me dieron trazos polares, ¿no? El diagrama polar que se llama, que me daban una función en números complejos, ¿no es cierto? Como esta de aquí, y yo le tenía que sacar la magnitud y el ángulo, ¿no es verdad? Para diferentes valores de omega, y de ahí trazarlos en un diagrama polar. No me acuerdo en qué materia se ve eso, pero sí se ve en alguno. Entonces, la curva de magnitud se traza en decibeles. Esto es importante. Las unidades de la curva de magnitud es decibeles. ¿Se han escuchado la palabra decibeles? En seguridad industrial. Sí, Cuyo símbolo, excelente, cuyo símbolo es dB, ¿no? Eh, Versus el logaritmo de omega, ¿no? Esa observación es importante, la de la seguridad industrial, eh, porque los decibeles fueron mm, planteados, ¿no? Cuando se hacía telefonía por cable, ¿no es cierto? Cuando en 1920, 1930, en donde estaba desarrollándose la industria telefónica, necesitaban medir la intensidad de la señal telefónica eh, en una unidad que tuviera una resolución tal que pudiera ser diferenciada por el oído humano, ¿ya? Entonces resulta que el oído humano puede diferenciar claramente eh, entre la unidad de decibeles, ¿ya? Para potencia de sonido. Entonces, si yo como ser humano, yo puedo diferenciar con o sea, con mucha claridad puedo diferenciar 70 decibeles, y luego 71 decibeles, y luego 72 decibeles, ¿verdad? Es la unidad mínima que yo puedo diferenciar con mi sentido del oído. O sea, eso se llama resolución, ¿verdad? La resolución de sonido se mide en decibeles. Entonces, por eso es que se utiliza esta unidad, ¿no? Y luego se quedó como que ya establecido para sistemas de control en el dominio de la frecuencia. Pero el origen de esto fue la industria telefónica. Entonces, ¿a qué es igual un decibel? Un decibel es igual a 20 por el logaritmo en base 10 de la magnitud, ¿no? Donde m es la magnitud. ¿Ok? Entonces, cualquier magnitud que yo tengo, esta magnitud de aquí, por ejemplo, esta, ¿verdad? Si yo aquí reemplazo omega igual a 0,25 Hertz, lo cambio a radianes por segundo y meto aquí ese valor, esto me va a dar un número, ¿verdad? ¿Qué sé yo? 0,8. Entonces, si ese 0,8 lo meto aquí, me va a dar el valor de esa magnitud en decibeles, ¿sí? Y el símbolo de esa magnitud en decibeles va a ser doble rayita. Entonces, la doble rayita significa que la magnitud está en decibeles, y la simple rayita significa que la magnitud está en unidades absolutas, ¿sí? Entonces, la doble rayita, decibeles, y este absoluto. ¿Ok? Entonces, vámonos a la pausa, y luego de volver, generamos el dibujo de frecuencia o en el dominio de frecuencia para ese ejemplo. ¿Ya? Eh, Nos vemos a las 9, 9:1, 9:2. ¿Ok? Nos vemos un ratito.
Bienvenidos de vuelta. Entonces, estábamos dibujando el gráfico, la función de respuesta a la frecuencia, ¿no es cierto? Ya teníamos la expresión para la magnitud y la expresión para la fase, ¿no es verdad? Y entonces, ¿qué es lo que queda? Si ustedes observan, la expresión de respuesta a la frecuencia siempre va a estar en función de omega, ¿verdad? Entonces, ¿qué eran esos omega? Ya les había dicho que eran puntos de frecuencia, ¿no es cierto? Eh, eh, arbitrarios que yo puedo escoger, ¿verdad? Entonces yo escojo, por ejemplo, desde 0 hasta 5, o desde 0 hasta 10, o desde 0 hasta 100, o desde 0 hasta 1000, dependiendo lo que yo quiero describir, lo que yo quiero mostrar, ¿no? Entonces, me hago una tablita, básicamente, ¿no? Voy a hacer una tablita con 6 valores, ¿verdad? A, B, C, D, E, F. Y voy a asignar diferentes valores de frecuencia a mi tabla, ¿no? Entonces voy a poner 0, 0.1, 0.2, 10, 11 y 100, ¿no? No sé si esto será mejor hacerlo en MATLAB, no lo tengo preparado. ¿Quieren intentar hacerlo en MATLAB mejor? Vamos a ver si nos sale. Pero si no sale, ustedes saben disculpar que el script no estaba ensayado, ¿ya? Vamos a irnos con MATLAB. A ver, voy a hacer de compartir aquí. Pero básicamente sí vieron lo que voy a hacer, ¿no? En el cuaderno. Eso es importante que entiendan, ¿no? Ok, vámonos para acá. Mm, y hagamos un vector. A ver, crear un vector de frecuencia. ¿Sí? Entonces, omega va a ser igual. ¿Y de cuánto a cuánto quieren que vaya? ¿De 0 a 100 o de 0 a 10? Vamos a hacerlo de 0 a 10. ¿Sí? Con un intervalo de, qué sé yo, 0.1, un incremento de 0.1 hasta 10, ¿no? Eh, y esto quiero que me lo dé en forma de vector. Entonces le voy a poner aquí transpuesta, ¿verdad? Entonces este de aquí me va a generar un vector que si yo lo grafico, ahí está, ¿no? Ese sí será mi vector de frecuencias, ¿sí? Bacán. La función crear vector de magnitudes. Entonces, ¿cómo era el vector? Perdón, la función de magnitud era, vamos a poner omega mag va a ser igual a 1 dividido para la raíz cuadrada ¿de qué? De omega, punto creo que es, ¿no es cierto? Al cuadrado más 4. ¿Sí saben qué significa este punto? Deben saber ustedes mejor que yo, ¿verdad? Es ¿Qué significa? para que se aplique a cada elemento de este vector, ¿ya? Porque si no, no se aplica. Como esto es un vector, si yo le aplico esta función a un vector, me va a dar error. Pero si le pongo el punto, ahí me aplica la función a cada elemento del vector y me va a dar un vector como salida, ¿ya? Entonces vamos a ver si funciona esto. Si funcionó, omega magnitud. ¿Y por qué me da en columnas? Mm, Hagamos lo siguiente. Omega vector igual omega. Ahí. Y aquí le pongo omega vector. A lo mejor si eso arregla. Eh, No, no quiere. Pero bueno, no importa. Igual me está dando lo que yo quiero que me dé, ¿no? Simplemente luego lo puedo hacer en transpuesto. ¿Ok? Entonces, si yo le pongo omega magnitud transpuesta, me va a dar en forma de vector, ¿no? Y
Ay, perdón. Omega magnitud transpuesta. Ahí. ¿Y por qué me da cero todo? No sé por qué. ¿No? 1 dividido por la raíz cuadrada de omega al cuadrado más 4. Y no me está dando, por alguna razón. Mm, Vamos a ver. Ah, me da error. Ahora hagamos lo siguiente. Omega square igual a omega punto. Ya, aquí se me está duplicando. Ahora quiero que me dé esto. ¿Por qué? Me voy a volver loco. ¿Alguien tiene alguna idea por qué no funciona? Y si intenta poner el W punto en un paréntesis. El doble punto, pero aquí ya me está dando, o sea, a ver, aquí me está dando el cuadrado, ¿no? Aquí abajo quiero sacar el inverso de la raíz cuadrada de esto de aquí. Mm, Más 4, sí, pero no sé por qué no me está queriendo funcionar. Pero bueno, entonces si no funciona, volvamos a la clase porque si no va a perder toda la noche tratando de hacer que funcione. Y yo lo arreglo más luego de clase y les paso el código ya arreglado, ¿ok? Por eso no me gusta hacer demostraciones en MATLAB que no las he practicado y verificado que funcionan, porque si no, pasa esto. Ya, entonces volvamos al cuaderno. Y lo que estaba haciendo era básicamente crear este vector de frecuencias, que fue el que hice de 0 a 100, ¿no es cierto? Luego de eso, quería calcular esta eh, magnitud, ¿no? Que era básicamente 1 dividido para omega cuadrado más 4, ¿verdad? Aquí en este omega es en donde yo voy a meter este 0.1, 0.2, 10, en fin, ¿verdad? Entonces, al meter esos valores ahí, me va a dar 0.5, 0.499 y así sucesivamente hasta cuando yo tengo omega igual a 100, eh, que me da la magnitud 0.01, casi, casi, casi cero, ¿verdad? Entonces, miren ustedes una relación inversa, ¿no? Obviamente, el omega está en el denominador, ¿no es cierto? Luego, a este valor de aquí le saco el valor en decibeles. O sea, lo multiplico por 20. O sea, le saco el logaritmo en base 10 y lo multiplico por 20, ¿no? Y eso me va a dar estos números de aquí que van a ser negativos porque el logaritmo en base 10 de decimales son negativos, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, 6.02, 6.03, 6, 20, 20, 40, ¿sí? Negativo. Y finalmente, saco el ángulo, ¿no es cierto? Que es utilizando esta ecuación de acá. ¿Verdad? Y aquí voy a tener, puede ser en grados o en radianes, no importa, pero sean consistentes, ¿no? Si deciden hacerlo en grados, si deciden hacerlo en radianes, en radianes. En este caso yo lo hice en grados, 0, menos 0.8, menos 5.7, menos 90 grados. ¿Ok? Entonces armo mi tabla y con esa tabla voy a unir los puntitos de la magnitud y del ángulo en
en una escala semilogarítmica de frecuencia, que es como la que yo tengo aquí, ¿sí? Aquí tengo logaritmo de la frecuencia, ¿no? Y acá tengo logaritmo de la frecuencia. Y entonces voy a poner el punto A, ¿no? En decibeles a 0 radianes por segundo, que es aquí, estoy casi en el límite inferior, ¿no? 0 radianes por segundo, voy a tener más o menos menos 6 decibeles. Entonces este sería mi primer punto, ¿no? Menos 6. El segundo, a 0,1, voy a tener menos 6,03, aproximadamente 6 mismo, ¿no es cierto? Entonces, punto 1, aquí mismo 6 estoy, ¿no es cierto? Luego, punto 2, igual sigo en 6, ¿verdad? Entonces, aquí sigo en 6 a punto 2. En 10 ya cambia, ¿no es cierto? En 10 voy a tener menos 20. Entonces, en 10 voy a estar por aquí, ¿no es cierto? Menos 20. ¿Sí? No le saqué a uno, debería haberle sacado a uno también para poder tener este punto, pero digamos que a uno voy a tener este punto de aquí, ¿sí? Luego en 100 voy a tener menos 40. Aquí estoy 100 y por aquí estoy menos 40, que es justamente ese punto que está marcando, ¿verdad? Ahí. Entonces, por aquí yo voy a tener el punto, este punto es el punto B, este es el punto C, este va a ser mi punto D, este va a ser mi punto E, perdón, F. Y este va a ser mi punto E, que es a 11, ¿no es cierto? Ese también sí lo podía dibujar, ¿ya? Y el que me falta es el de 1, la verdad que debería ser algo que debería estar aquí. No sé por qué no lo he calculado, porque debería haberlo calculado. Ahí, ¿no? Eh, 0,1, no, 1, ups. Y este numerito me debería dar, vamos a sacarlo del gráfico que ya lo tengo trazado, ¿no? Entonces de 1 me debería dar, no sé, pongámosle menos 8 tal vez, ¿no? Menos 8 aquí, ¿no verdad? Menos 8 y en ángulo voy a tener menos 25 tal vez, ¿no? Menos 25 grados, ¿no? Entonces supongamos que había calculado eso y tengo estos puntos, ¿no? Este aquí le voy a llamar, qué sé yo, C asterisco. Ok, entonces una vez que tengo esos puntos, ¿no? Obviamente que aquí yo hice trampa porque ya tengo el gráfico atrás, pero una vez que tengo esos puntos, yo simplemente uno los puntos, ¿no? Ahí más o menos. Y esa va a ser la respuesta de mi sistema a la frecuencia en magnitud. Entonces va a tener más o menos un ancho de banda. La siguiente clase vamos a ver lo que es ancho de banda de 1 radian por segundo, ¿verdad? Y luego de eso ya la amplitud va a decaer, ¿verdad? Hacemos exactamente lo mismo con el ángulo, ¿no? Para cada punto vamos a ir colocando los valores de ángulo, ¿no? Entonces vamos a tener aquí el, el tercero, bueno, el segundo, porque el primero no tengo un valor de 0 eh, radianes por segundo, pero sí tengo un valor de 0,1. Entonces para 0,1 tengo 2,8, ¿no? 2,8, luego 5,7, luego para C asterisco tenemos más o menos 25, ¿no? Aquí. Luego para 10 tengo 79 negativo y para 100 tengo 90. Entonces por aquí 79 negativo. Ahí estoy en 79 negativo y 90 por acá negativo, ¿verdad? Entonces, si uno de los puntitos, esto me va a dar esa curva que ya está enmarcada, ¿verdad?
Pero si no tuviera la curva azul marcada, yo igual esos puntos los puedo unir y me va a dar algo parecido a lo que yo he trazado ahorita. ¿No es cierto? Entonces, esta es una manera de trazar un diagrama, una función de respuesta a la frecuencia, ¿no? La otra manera es utilizando la gráfica polar que es usando la misma información de la misma tabla, ¿no? Pero esta de aquí utiliza la magnitud absoluta, o sea, no en decibeles, ¿sí? Utilizar magnitud absoluta, no, ups, no decibeles. Decibeles. ¿Ok? Entonces, ¿en qué se diferencia? Que este no es un trazo cartesiano, es decir, que no tengo eje X y Y. De hecho, esto de aquí es simplemente para guiarme, pero no es que hay un plano cartesiano, sino que es un plano polar, ¿verdad? Entonces, lo que tengo son diferentes radios o diferentes rayos a diferentes ángulos, como los rayos de una bicicleta. Entonces, estos van a ser los rayos de mi bicicleta, ¿no? Menos 2,8 grados, menos 5,7. Esto está exagerado, ¿no? Por aquí tengo menos 78, ¿no? Menos 78,9. eh, perdón, 78,7. Por aquí tengo menos 79,9 o lo que sea, y por aquí tengo menos 90 que no lo marqué, marqué mal, ¿no? Menos 90 grados, y aquí tengo 0 grados, ¿no? Entonces, en cada uno de estos, de estas líneas de ángulo constante, si quieren, marco la magnitud que tengo. Entonces, por ejemplo, para 0 grados, voy a marcar 0,5. Aquí está, marcado. Para 2,8 negativo, voy a marcar 0,499, casi al ladito de 0,5. Para 5,7 negativo o para menos 5,7, voy a marcar 0,497. ¿Verdad? ¿Cuál me faltaba que no hice? Para menos 25 voy a marcar, este no sé cuánto me dará. Si quieren lo pueden sacar. Vamos a ver si lo sacamos. Marquemos aquí 25 grados. Digamos que sea, no sé, ahí, ¿no? A ver, y vamos a sacar esto, que sería de 8, ¿no? Eh, 8, 8 sobre 20. 10 elevado a la 8 sobre 20. Creo que es eso. 10 elevado a menos 8 sobre 20. 0,3981. ¿Sí? 0,3981. Entonces, ese lo ponemos por aquí. 0,39, como por acá, ¿no? Ujú, por ahí. Entonces ya van viendo cómo va la cosa, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es simplemente unir todos los puntitos al final, ¿no? Me va a dar un camino medio como que así. Entonces sería la segunda forma. Esto también está en el mismo ejemplo. Todo esto es parte del ejemplo 10,1, ¿no? La idea es que ustedes puedan ir de aquí a acá y de aquí a acá, ¿verdad? O sea, a partir de este gráfico de aquí, ustedes pueden sacar información para pasar a este gráfico de acá, ¿no? Porque si yo les doy este gráfico solito, ustedes pueden, ese gráfico va a tener información de los ángulos y de estas magnitudes, ¿no? Igual, si yo les doy este gráfico de acá, aquí ustedes tienen información de los ángulos y de las magnitudes para diferentes velocidades angulares, para diferentes omega, ¿no es cierto? En el caso del gráfico polar, el omega está implícito, o sea, no está explícitamente indicado en la gráfica, ¿no? En cambio aquí sí, aquí el omega está indicado en la gráfica porque son dos gráficas básicamente, ¿no? ¿Alguna pregunta final?
sí pudieron abrir el... Vamos a dejar de grabar. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Vamos a